Nadie quería cuidar al duque más temido de toda la región. 5 años, encerrado en una silla de ruedas, lo habían convertido en una sombra llena de amargura, hasta que una joven valiente cruzó las puertas de su ducado. Lo que comenzó como un simple trabajo se transformó en una batalla diaria contra su carácter despiadado, pruebas constantes que ponían al límite su paciencia y secretos familiares que podrían destruir todo. Ella vio luz donde todos veían oscuridad. Él encontró esperanza donde solo había desesperación. Una historia que te demostrará que a veces el corazón más roto es el que puede amar con mayor fuerza. Prepárate, porque esta historia va a tocar tu corazón. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo. En el umbral de un amor que desafiaba la crueldad del destino y la rigidez de una sociedad implacable, se alzaba la historia de Clara y el duque Gabriel, como una rosa marchita que aún conserva su fragancia entre las páginas de un libro olvidado. Así persistía el espíritu del noble, atrapado en la jaula de hierro de su propio cuerpo. El silencio pesado de los corredores de piedra del ducado de Valdeverde solo era interrumpido por el eco distante de pasos apresurados que nadie deseaba dirigir hacia las habitaciones del Señor. La verdadera nobleza reside en la fortaleza del espíritu, no en la solidez de las pernas, susurraba el viento entre los cipreses del jardín abandonado. Una verdad que aguardaba ser descubierta por 2 almas destinadas a encontrarse. El duque Gabriel de Valdeverde contemplaba el amanecer desde el ventanal de su habitación. Los primeros rayos de sol iluminaban su rostro, pero no alcanzaban a calentar el hielo que había cristalizado en su corazón. 5 años habían transcurrido desde aquel fatídico día en que un accidente lo confinó a una silla con ruedas, arrebatándole no solo la movilidad de sus piernas, sino también el orgullo y la dicha. A sus 32 años, el tiempo se había convertido en su enemigo más cruel, un constante recordatorio de lo que había perdido. «Don Anselmo, no necesito otra cuidadora», espetó el duque al fiel mayordomo que permanecía en pie junto a la puerta. La última apenas duró 3 días. «Excelencia, la joven que ha llegado parece diferente», respondió el anciano con voz pausada. «Viene con excelentes referencias de la casa del marqués de Altamira. Todas parecen diferentes hasta que entran en esta habitación y ven al lisiado que soy», murmuró Gabriel con amargura. «Háganla pasar, pero adviértale que no toleraré miradas de lástima». Los dedos del duque tamborilearon sobre el reposabrazos de su silla. El reflejo del espejo le devolvía la imagen de un hombre que alguna vez fue codiciado por su gallardía y riqueza. Los rasgos aristocráticos permanecían intactos. La mandíbula firme, los ojos color ámbar, el cabello negro con algunas canas prematuras que habían aparecido tras el accidente. Lo que el espejo no mostraba era el abandono de doña Isabel, su prometida, quien sin titubear había roto su compromiso para casarse con un conde de cuerpo entero, como decían las malas lenguas. El crujido de la puerta interrumpió sus pensamientos. Una joven de complexión delicada pero de porte digno entró en la habitación. Llevaba un vestido sencillo gris y un pañuelo en la cabeza cubría sus cabellos castaños. Sus ojos, del color de las avellanas maduras, no se posaron en la silla con ruedas, sino directamente en los del duque. No había lástima en su mirada, solo una determinación que Gabriel no esperaba encontrar. «Buenos días, señor duque», saludó ella con una reverencia sutil pero perfectamente ejecutada. «Me llamo Clara Belmonte y estoy aquí para asistirle». Gabriel la observó detenidamente, buscando cualquier signo de repulsión o compasión en su rostro. No encontró ninguno. «Señorita Belmonte, supongo que le han advertido sobre mi carácter», dijo con tono mordaz. «El duque del desprecio, así me llaman. Pronto descubrirá por qué».
Me han hablado de su exigencia, excelencia, respondió Clara con serenidad. Considero que es una virtud cuando se busca la excelencia en el servicio. Una sonrisa irónica se dibujó en los labios del duque. Veremos cuánto dura esa compostura. Mi anterior cuidadora huyó llorando al tercer día. No soy propensa a las lágrimas, señor, contestó ella con firmeza. Mi padre solía decir que son un lujo que los pobres no podemos permitirnos. Algo en la sinceridad de aquellas palabras desarmó momentáneamente al duque. Sin embargo, se apresuró a recuperar su coraza de desdén. Bien, comencemos entonces. Mi baño, a las 8 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Detesto la impuntualidad tanto como detesto la incompetencia. Los primeros días fueron una batalla silenciosa. Gabriel ordenaba con aspereza, buscando el límite de la paciencia de Clara. Ella cumplía cada indicación con eficiencia, sin replicar, pero tampoco sometiéndose. Había una fuerza interior en aquella joven que el duque no lograba quebrar. Una tarde, mientras Clara le ayudaba a cambiarse de ropa, él preguntó con desdén: ¿Qué la trae a servir en una casa como esta, señorita Belmonte? ¿Acaso la miseria es tan grande que debe soportar a un tullido malhumorado? Clara, que en ese momento abotonaba la camisa del duque, se detuvo brevemente. Sus dedos, ásperos por el trabajo pero delicados en su proceder, rozaron sin querer el pecho de Gabriel. Mi hermano menor está enfermo, Excelencia. Tiene un mal en los pulmones que requiere pociones especiales. Su buen pago me permite cuidar de él. Así que es la necesidad, no la vocación, concluyó Gabriel con amargura. La necesidad me trajo aquí, concedió ella, terminando de abrochar el último botón. Pero es mi decisión quedarme, a pesar de las advertencias sobre su carácter. El duque guardó silencio, desconcertado por la honestidad de aquella respuesta. Los días se convirtieron en semanas. Clara no solo atendía las necesidades físicas de Gabriel con diligencia inusitada, sino que poco a poco fue introduciendo pequeños cambios en su rutina. Una mañana, mientras le servía el desayuno, colocó un libro sobre la bandeja. «¿Qué es esto?», preguntó él, frunciendo el ceño. «Crónicas de viajes por tierras lejanas», respondió ella. «Encontré este ejemplar en su biblioteca. El señor don Anselmo mencionó que solía ser uno de sus favoritos». «Ya no leo», espetó Gabriel, apartando el libro. «¿Para qué viajar a través de páginas cuando mis piernas ya no me llevarán a ningún lugar real? Quizás porque el espíritu puede volar aunque el cuerpo no pueda caminar», sugirió Clara con suavidad. «¡Basta de filosofías baratas!», exclamó él, golpeando la mesa con el puño. «No necesito sus intentos de iluminar mi oscuridad, señorita Belmonte. Limítese a sus funciones». Clara inclinó la cabeza con respeto, pero no se amilanó. «Como desee, Excelencia». Sin embargo, al día siguiente, el libro apareció nuevamente junto a su desayuno, y al siguiente, y al siguiente. Al quinto día, por simple agotamiento o quizás por una curiosidad que no quiso admitir, Gabriel abrió el tomo. Clara, que estaba acomodando las cortinas, se detuvo al escuchar el susurro de las páginas. «Léame un pasaje», ordenó él de repente, sin levantar la mirada del libro. «Sus ojos son más jóvenes que los míos». Clara se acercó, tomó el libro con reverencia y comenzó a leer con voz clara y cadenciosa. Su entonación daba vida a las palabras, transportando a Gabriel a los desiertos de Arabia y los bazares de Constantinopla. Cuando ella hizo una pausa, se atrevió a mirarla. Un rayo de sol atravesaba la ventana, iluminando su perfil. Por primera vez en años, algo se agitó en el corazón marchito del duque. «Continúe», murmuró, intentando ocultar su turbación. Hasta el final del capítulo. Aquella lectura se convirtió en una costumbre. Cada tarde, Clara leía para Gabriel, y él, aunque mantenía su expresión adusta, esperaba esos momentos con un anhelo que había olvidado podía sentir.
La voz de ella era como agua cristalina sobre piedras de río, fluida y refrescante. Una mañana, Clara propuso algo inesperado. El día está espléndido, Excelencia. ¿Y si visitamos el jardín? El aire fresco le sentaría bien. ¿El jardín? Gabriel pareció desconcertado. Está abandonado desde hace años. He visto desde mi ventana que algunas rosas persisten entre la maleza, insistió ella. Con su permiso, podría arreglarlo poco a poco. Haga lo que quiera con el jardín, respondió él con aparente indiferencia. Pero no pretenda que me exhiba como una curiosidad al aire libre. Clara no insistió ese día, pero comenzó a trabajar en el jardín durante sus escasos ratos libres. Gabriel la observaba desde su ventana, viendo cómo ella, con manos diligentes, arrancaba maleza y podaba rosas silvestres. Había algo hipnótico en su dedicación, en la forma en que trataba cada planta, con el mismo cuidado con el que lo atendía a él. Pasaron 2 semanas más hasta que, en un impulso que ni él mismo comprendió, Gabriel ordenó: «Lléveme al jardín, señorita Belmonte». La sorpresa iluminó el rostro de Clara como un amanecer repentino. Con delicadeza, empujó la silla con ruedas por los corredores de piedra hasta el exterior. El aroma de las rosas recién podadas inundó los sentidos del duque, transportándolo a tiempos más felices. «Las ha rescatado», murmuró, observando los rosales que ahora lucían ordenados y florecientes. «Solo necesitaban atención y cuidado, Excelencia», respondió ella con una sonrisa sutil. «Como todas las cosas bellas que parecen perdidas». Sus miradas se encontraron por un instante que pareció extenderse en el tiempo. Gabriel sintió que algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse, como hielo bajo el primer sol de primavera. Alarmado por la intensidad de esa sensación, desvió la mirada. «Es suficiente por hoy», ordenó bruscamente. «Regresemos». Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Gabriel pensaba en Clara, en cómo sus manos pequeñas pero firmes lo asistían sin repulsión, en cómo su voz transformaba las palabras escritas en experiencias vívidas, en cómo había traído color a un mundo que él creía condenado a la grisura perpetua. «Es solo gratitud», se dijo a sí mismo. Nada más que eso. Una mañana, Clara encontró sobre su mesita de noche un pequeño medallón antiguo con un grabado de un lirio. No había nota alguna, pero algo en su corazón le dijo quién lo había dejado allí. ¿Sería posible que el duque comenzara a sentir algo más que simple tolerancia hacia ella? ¿O acaso era solo un gesto de agradecimiento por sus servicios? La incertidumbre la acompañó durante todo el día, haciendo que sus manos temblaran ligeramente cuando servía el té de la tarde. «¿Se encuentra bien, señorita Belmonte?», preguntó Gabriel, notando su nerviosismo. «Parece distraída hoy». «Estoy bien, Excelencia», respondió ella, tocando instintivamente el medallón que ahora llevaba oculto bajo su vestido. «Solo un poco cansada. ¿Debía mencionar el regalo? ¿Agradecerle?» La duda la carcomía, pero algo le decía que el duque preferiría que mantuviera el silencio sobre aquel gesto íntimo. Las semanas siguientes trajeron un cambio notable en Gabriel. Inspirado por la determinación de Clara, comenzó a realizar ejercicios simples que antes había rechazado con desdén. Don Anselmo contrató, por orden del duque, a un doctor de la ciudad que aplicó remedios de hierbas raras. «Intente mover el pie, Excelencia», indicaba el doctor mientras Clara observaba desde un discreto rincón de la habitación. Para asombro de todos, incluido el propio Gabriel, consiguió un ligero movimiento en los dedos del pie derecho. «Lo ha logrado», exclamó Clara, olvidando por un momento su posición y corriendo hacia él con el rostro iluminado de alegría. Gabriel la miró y por primera vez en 5 años, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Parece que aún hay esperanza para este tullido», dijo con un tono que mezclaba incredulidad y emoción contenida. «Nunca dudé de ello, Excelencia», respondió Clara,
con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Los progresos, aunque lentos, eran constantes. Gabriel consiguió mayor movilidad en la parte superior de las piernas y con ayuda de bastones de apoyo, logró mantenerse en pie durante breves periodos. Cada pequeño avance era celebrado con una mirada cómplice entre él y Clara, un lenguaje silencioso que solo ellos entendían. La noticia de la parcial recuperación del duque de Valdeverde se extendió como pólvora por la comarca. La nobleza local, que había olvidado su existencia, comenzó a enviar invitaciones y a expresar repentino interés por su bienestar. Gabriel recibía estas atenciones con escéptico desdén. Ahora que existe la posibilidad de que pueda bailar de nuevo, todos recuerdan mi existencia, comentó con amargura mientras Clara le leía las invitaciones recibidas. La hipocresía tiene un aroma inconfundible, ¿no cree? Quizás algunos sean sinceros, sugirió ella, siempre inclinada a ver lo mejor en las personas. Su bondad la ciega, señorita Belmonte, respondió él, pero su tono era más de admiración que de reproche. Después de todo lo que ha visto en este mundo, ¿cómo conserva esa fe en la humanidad? Clara dejó las cartas sobre la mesa y se acercó a la ventana. La luz del atardecer bañaba su perfil, otorgándole una cualidad casi etérea. Mi padre solía decir que la amargura es un lujo que envenena primero a quien la alberga, respondió con suavidad. Prefiero arriesgarme a ser decepcionada que vivir esperando lo peor de cada persona. Gabriel la contempló en silencio. ¿Cómo era posible que esta joven, que había sufrido tantas injusticias, mantuviera intacta la pureza de su corazón? Y más importante aún, ¿cómo había conseguido que el hielo que envolvía su propio corazón comenzara a derretirse? El destino, sin embargo, tenía preparada una dura prueba para ambos. Una mañana, el ducado despertó con una noticia escandalosa. Circulaban por la comarca papeles sin firma que insinuaban una relación indecorosa entre el duque de Valdeverde y su joven cuidadora. Los mensajes secretos también sugerían que Gabriel estaba malversando las monedas de oro del ducado y que su aparente recuperación era una farsa para mantener el control de sus tierras. Clara fue la primera en enterarse cuando la cocinera le mostró uno de aquellos papeles con expresión de horror. ¡Qué infamia!, exclamó, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Quién podría hacer algo así? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando Rodrigo Alcántara apareció nuevamente en el jardín donde Clara trabajaba, esta vez con una sonrisa triunfal. ¿Ha pensado en mi proposición, querida Clara?, preguntó con falsa dulzura. El tiempo se agota y los rumores crecen. Pronto su reputación estará por los suelos, y con ella la del duque. Fue usted, murmuró ella, comprendiendo la magnitud de su maldad. Usted escribió esos papeles. Digamos que soy un autor aficionado, respondió Rodrigo con un gesto displicente. Pero puedo ser igualmente hábil para detener la circulación de esos rumores. Todo depende de usted. ¿Por qué hace esto?, preguntó Clara, intentando controlar el temblor de su voz. ¿Qué gana destruyendo al duque? ¿No lo sabe? Rodrigo soltó una risa seca. Existe un antiguo juramento familiar. Si Gabriel no se casa con una noble adecuada, el ducado pasará eventualmente a mí. Su cercanía con él complica mis planes. Además, añadió acercándose peligrosamente, la quiero para mí. Siempre consigo lo que deseo, Clara. Siempre. La amenaza implícita en sus palabras heló la sangre de Clara. Antes de que pudiera responder, la voz de Gabriel resonó desde la entrada del jardín. Creo que la señorita ya ha expresado su desinterés, Rodrigo. Ambos se volvieron sorprendidos. Gabriel estaba allí, apoyado en sus bastones, con el rostro tensado por la ira apenas contenida. «Primo», saludó Rodrigo con fingida cordialidad. «Qué agradable sorpresa verte de pie, casi. Más agradable será verte partir de mis tierras», replicó Gabriel con frialdad, «y no regresar jamás. Temo que no será tan sencillo».
Rodrigo extrajo de su chaqueta un sobre sellado. Acaba de llegar esto de palacio. Parece que su majestad está muy interesado en las recientes irregularidades del ducado. Gabriel palideció visiblemente, pero mantuvo la compostura. Clara, déjenos solos, ordenó con voz tensa. Pero, excelencia, por favor, insistió él, esta vez con un tono más suave. Confíe en mí. Con el corazón oprimido, Clara se retiró, pero permaneció lo suficientemente cerca para escuchar la conversación que seguiría. Las palabras llegaban fragmentadas. Mandato real, intervención del ducado, matrimonio adecuado, plazo determinado. Cuando finalmente Rodrigo se marchó con una expresión de triunfo mal disimulada, Clara corrió al lado de Gabriel. Lo encontró sentado en un banco de piedra, con la carta real arrugada entre sus manos y el rostro descompuesto. «¿Qué ocurre?», preguntó, arrodillándose frente a él. «El rey exige que asegure la sucesión mediante un matrimonio adecuado o el ducado será intervenido», respondió Gabriel con amargura. «Las acusaciones de Rodrigo han llegado a oídos reales. ¿Y qué piensa hacer?». Clara apenas podía contener el temblor de su voz. Gabriel guardó silencio durante unos instantes, su mirada perdida en las rosas que ella había rescatado con tanto esmero. «Lo único que puedo hacer para proteger el ducado y a ti», respondió finalmente, «llegar a un acuerdo con Rodrigo». «No», exclamó Clara, olvidando toda compostura. «No puede confiar en él. Es un ser despreciable que solo busca su ruina. Es mi sangre, por desgracia». Gabriel tomó la mano de Clara entre las suyas. «Y a veces, los pactos con el diablo son necesarios para sobrevivir». Esa noche, Clara no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Gabriel resonaban en su mente como un presagio funesto. ¿Qué clase de acuerdo pretendía establecer con Rodrigo? ¿Y cómo afectaría eso a lo que había comenzado a florecer entre ellos? A la mañana siguiente, para su consternación, Gabriel le anunció que había llegado a un acuerdo con su primo. «Cederé algunas tierras fronterizas a cambio de que retire las acusaciones», explicó con una calma que parecía forzada. «También ha prometido proporcionar ayuda para las aguas medicinales de tu hermano». «No puedo aceptar eso», protestó Clara, con lágrimas contenidas. «No a costa de su patrimonio». «Está decidido», sentenció Gabriel con firmeza. «Además, creo que sería mejor que te alejaras del ducado por un tiempo. He arreglado que te quedes con unos parientes lejanos en el pueblo vecino. Tu hermano recibirá la atención que necesita». Clara sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. La estaba alejando. Después de todo lo compartido, de los progresos, de las miradas cómplices y los silencios significativos, renunciaba a ella así, sin más. «Como usted ordene, excelencia», respondió con voz quebrada, haciendo una reverencia mecánica antes de retirarse a preparar su partida. 2 semanas después de su llegada a la casa de los parientes, Clara recibió una visita inesperada. Don Anselmo, el fiel mayordomo del duque, apareció con el rostro grave. «Señorita Clara, debe regresar inmediatamente», anunció sin preámbulos. «El duque está en grave peligro». «¿Qué ha ocurrido?», preguntó ella, sintiendo que el corazón se le detenía. «Don Rodrigo ha creado documentos falsos para reclamar más tierras de las acordadas», explicó el anciano. «Y lo peor, la ayuda prometida para su hermano nunca existió. Era todo una trampa para alejarla y debilitar al duque. Ahora Rodrigo ha convocado una audiencia con el rey, acusando a Gabriel de traición y mal gobierno». Clara no necesitó escuchar más. En cuestión de horas, había empacado sus escasas pertenencias y se dirigía al Palacio Real, donde la audiencia tendría lugar al día siguiente. Esa noche, en la soledad de una pequeña posada cercana a la corte, Clara abrió un pequeño cofre de madera donde guardaba sus más preciadas posesiones. El medallón con el lirio que Gabriel le había regalado
y un diario donde había plasmado sus pensamientos más íntimos durante su estancia en el ducado de Saintos. Al releer aquellas páginas, escritas con el corazón abierto, revivió cada momento junto a Gabriel. Los desayunos compartidos, las lecturas vespertinas, los paseos por el jardín resucitado. Recordó cómo, día a día, había sido testigo del despertar de aquel hombre que se creía muerto en vida, cómo su propio corazón había florecido con un amor que sabía imposible, pero que no podía negar. No es su parálisis lo que lo encadena, escribió en una nueva entrada, sino el miedo a creer que merece ser amado tal como es. Y yo, que nací sin nombre ni fortuna, ¿qué puedo ofrecerle sino un corazón que late por él? Quizás eso sea suficiente. Quizás el verdadero valor no está en caminar con las piernas, sino en avanzar con el espíritu hacia lo que se ama, aún sabiendo que el mundo entero se opone. Con esta certeza renacida en su alma, Clara cerró el diario y se dispuso a enfrentar lo que el destino le deparara al día siguiente. El salón real, con pocos nobles presentes, aguardaba expectante. Gabriel, sentado en su silla con ruedas en el centro de la estancia, mantenía la dignidad intacta a pesar de las miradas de compasión o desdén que recibía. Frente a él, Rodrigo exponía con fingida aflicción las supuestas pruebas de la mala gestión del ducado y la indecorosa relación con una sirvienta. «Es con profundo pesar que muestro estas evidencias contra mi propio primo», declaraba con voz melosa. «Pero el honor de la familia y el bienestar del ducado están por encima de los lazos de sangre». Los murmullos de la corte crecieron cuando Rodrigo presentó documentos aparentemente firmados por Gabriel, cediendo control de tierras y recursos. Como pueden ver, el propio duque reconoce su incapacidad para gobernar, continuó Rodrigo. Su estado no solo le impide cumplir con sus deberes nobiliarios, sino que ha nublado su juicio al punto de mantener relaciones impropias con una sirvienta común. Gabriel, que hasta entonces había guardado un silencio digno, se dispuso a hablar cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un jadeo colectivo recorrió la estancia cuando Clara apareció, vestida con un traje sencillo pero elegante, su cabello recogido bajo un velo discreto. No venía sola. A su lado caminaba un hombre mayor, de aspecto respetable, que portaba un maletín de cuero gastado. «Majestad», habló Clara con voz clara, haciendo una profunda reverencia ante el monarca. «Solicito permiso para mostrar evidencias que demostrarán la inocencia del duque de Valdeverde y la conspiración urdida en su contra». El rey, intrigado por la inesperada interrupción, concedió el permiso con un gesto. El hombre que acompañaba a Clara se adelantó. «Soy Martín Olmedo, escribano real retirado», se presentó. «Don Rodrigo Alcántara me obligó, mediante amenazas a mi familia, a crear papeles falsos y firmas del duque de Valdeverde. Aquí traigo los documentos verdaderos y mi testimonio completo». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Rodrigo, pálido como la cera, intentó interrumpir. «¡Mentiras! Este hombre ha sido comprado por...» «Silencio», ordenó el rey. «Que se analicen los documentos». Don Anselmo, que había permanecido discretamente en un rincón, se adelantó entonces con un cofre pequeño. «Y aquí, Majestad, están los mensajes escritos por don Rodrigo, donde detalla su plan para desacreditar al duque y quedarse con sus tierras. Las encontré ocultas en su habitación la última vez que visitó el ducado. La evidencia era abrumadora. Los documentos presentados por Martín Olmedo mostraban claramente las falsificaciones. Las cartas encontradas por don Anselmo revelaban la extensión de la conspiración de Rodrigo, incluyendo los rumores difundidos sobre Clara y el duque. Gabriel, que observaba todo con una mezcla de asombro y gratitud, se irguió en su silla con renovada dignidad. «Majestad», habló con voz firme, «no pido castigo para mi primo por las calumnias contra mi persona,
pero no puedo perdonar el daño causado a la señorita Belmonte, cuyo único delito ha sido servir con lealtad y dignidad. Sus miradas se encontraron a través de la sala. En los ojos de Clara brillaba un amor incondicional que ya no intentaba ocultar. En los de Gabriel, una admiración y un agradecimiento que iban mucho más allá de las palabras. El rey, tras examinar todas las pruebas, dictó su veredicto: don Rodrigo Alcántara, por crear documentos falsos reales, calumnias graves y conspiración contra un noble de la corona, quedáis despojado de vuestro título de vizconde y condenado al exilio perpetuo de estas tierras. Rodrigo, descompuesto por la humillación pública, intentó huir, pero los guardias lo detuvieron antes de que pudiera alcanzar la puerta. En cuanto a vos, duque de Valdeverde, continuó el monarca, la corona reconoce vuestra inocencia y el digno gobierno de vuestras tierras. El mandato queda anulado. Gobernáis bien, a pesar de las circunstancias que la providencia os ha impuesto. La justicia había prevalecido. Mientras los guardias se llevaban a Rodrigo, Gabriel se acercó a Clara, que permanecía de pie, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Gracias», murmuró él, tomando su mano entre las suyas. «Una vez más, has sido mi salvación». «Solo he hecho lo que mi corazón dictaba», respondió ella con sencillez. En los meses que siguieron, el ducado de Valdeverde floreció bajo el renovado espíritu de su señor. Gabriel continuó con sus ejercicios, logrando mayor independencia, aunque nunca recuperó completamente la movilidad de sus piernas. Pero esto ya no le atormentaba como antes. Había descubierto que la verdadera fortaleza residía en el espíritu, no en las extremidades. Una mañana de primavera, cuando el jardín que Clara había rescatado estaba en su máximo esplendor, Gabriel la hizo llamar. La encontró entre los rosales, con el sol iluminando su rostro sereno. «Clara», dijo, utilizando por primera vez su nombre de pila, «hay algo que debo preguntarte». Ella se volvió, sorprendida por la intimidad repentina. «Dígame, excelencia». «Gabriel», corrigió él con una sonrisa. «Mi nombre es Gabriel para ti, si así lo deseas». Clara asintió, con un rubor tiñendo sus mejillas. «¿Qué quieres preguntarme, Gabriel?» Él tomó aire, como reuniendo el valor necesario para las palabras que seguirían. «Durante estos meses, he comprendido que mi verdadera parálisis no estaba en mis piernas, sino en mi corazón», comenzó. «Tú me has enseñado a caminar de nuevo, no con los pies, sino con el alma. Me has mostrado que la nobleza no está en la sangre o en un título, sino en la capacidad de amar sin condiciones». Hizo una pausa, observando cómo los ojos de Clara se llenaban de lágrimas contenidas. «No tengo derecho a pedirte esto», continuó. «Nada en mi posición o en las convenciones sociales lo permite. Pero si me atrevo, es porque he aprendido de ti que el valor verdadero está en seguir al corazón, aun cuando el camino parezca imposible». Con manos ligeramente temblorosas, Gabriel extrajo de su bolsillo no un anillo, sino una pequeña rosa recién cortada. «Clara Belmonte, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? No como la duquesa que la sociedad espera, sino como la compañera que mi alma necesita». Un sollozo escapó de los labios de Clara. Con delicadeza, tomó la rosa que él le ofrecía. «Sí», respondió con voz quebrada por la emoción. «1000 veces sí». Semanas después, en una íntima ceremonia celebrada en el jardín renacido, Clara y Gabriel unieron sus vidas. Ella, con un vestido sencillo blanco y un velo adornado con pequeñas flores. Él, erguido en su silla, con la dignidad de quien ha encontrado su verdadero valor. El hermano de Clara, cuya salud había mejorado notablemente gracias a las aguas medicinales proporcionadas por el ducado, asistió a la ceremonia con ojos brillantes de alegría al ver la felicidad de su hermana. Mientras intercambiaban votos bajo un arco de rosas blancas, Gabriel y Clara se miraron con la certeza de que su amor
nacido entre sombras de dolor y prejuicios, había florecido como aquellas rosas salvajes que se negaban a morir, con tenacidad, belleza y una fragancia que perduraría más allá del tiempo. El ducado de Valdeverde, bajo el liderazgo compartido del duque y su esposa, se transformó en un ejemplo de justicia y compasión. La biblioteca se abrió al pueblo. Se establecieron escuelas para los niños de la comarca y lugares para cuidar de los enfermos. Y cada atardecer, cuando el sol pintaba de oro los jardines del palacio, podía verse a la pareja paseando entre los rosales. Él en su silla con ruedas, ella caminando a su lado con paso sereno. Sus manos entrelazadas y sus miradas cómplices eran testimonio vivo de que el amor verdadero no conoce barreras y que la felicidad más plena puede florecer incluso en el terreno más improbable. Porque, como susurraban las rosas al viento, la verdadera nobleza nunca residió en la solidez de las piernas, sino en la fortaleza inquebrantable del corazón. Gracias por escuchar este romance de época en nuestro canal. Si esta historia de amor tocó tu corazón y para saber que llegaste hasta el final, escríbeme en los comentarios la palabra bello. Te dejaré un saludo muy especial y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Gracias y un fuerte abrazo.